Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Estructurando. En esta ocasión vamos a estar tocando un tema bastante importante, lo denominado viento, específicamente la carga que ejerce sobre una edificación. Vamos a tocar diferentes conceptos como será lo mismo edificar una vivienda en una ciudad urbana que hacerlo en una zona rural. Será lo mismo hacerlo en una ciudad que hacerlo en una costa, por ejemplo. También vamos a ver conceptos. Será lo mismo tener una edificación a nivel de terreno natural que un rascacielos 300, 400 metros. Hay que estudiar la influencia que posee el viento sobre esas edificaciones. Previo a esto, una frase siempre para iniciar con ánimos. Los científicos estudian el mundo que es, los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Theodore von Karman. Si no han leído sobre este o si no han escuchado sobre este, quédense a lo largo de todo el video. Lo vamos a estar mencionando a lo largo del video porque fue uno de los que aportó más en esta ciencia del viento y tiene diferentes estudios a lo largo del tiempo. Si no han visto los diferentes videos que conlleva todo lo que es el análisis estructural, les recomiendo que lo hagan. Suscríbanse a mi canal para que vayan viendo todos los diferentes videos que vamos a ir actualizando en la medida que vayan desarrollando los diferentes temas. En los videos anteriores ya hemos hablado una breve introducción de lo que es la historia del análisis estructural, los diferentes componentes que lleva hacer un análisis estructural, los tipos de cargas que podríamos tener sobre las diferentes estructuras, cómo cuantificamos las diferentes áreas tributarias que puede tener una viga, una losa, una columna. Calculamos también lo que son cargas muertas que se aplican sobre estructuras, la edificación en sí, el peso propio. Y también vimos lo que eran cargas vivas y cargas de techo. Entonces todos estos conceptos los hemos ido evaluando a lo largo de estos diferentes videos. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son cargas de viento. Entonces comencemos. ¿Cómo vamos a obtener las cargas debidas al viento? Las cargas de viento se producen por el flujo de aire alrededor de la estructura. También se pueden dar por el flujo a través de miembros. Las magnitudes de las cargas de viento que pueden actuar en una estructura dependen de la localización geográfica de la misma, de obstrucciones alrededor del terreno, tales como edificios vecinos, incluso vegetación puede afectar la velocidad del viento, de la geometría propia de la estructura, es decir, la forma que va a tener nuestra estructura y también de las características de vibración de la misma. En este caso, si nosotros consideramos el viento como un fluido y aplicamos el principio de Bernoulli, nosotros sabemos que su relación básica proviene de la velocidad del viento y la presión dinámica Q inducida en una superficie plana bajo el fluido del viento, el cual se puede obtener aplicando este principio. En este caso sabemos que la presión del viento, esa densidad es debida a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Recordemos que el viento es una fuerza bastante fuerte. En este caso, nosotros en más de alguna ocasión hemos visto algún techo que se desprende de la base de una vivienda, incluso pueden hacer oscilar edificaciones que son demasiado altas. En algunos videos los pueden buscar en internet, incluso pueden desprender partes mismas de la edificación, entonces es un empuje que nosotros tenemos que tomar en consideración. Sobre todo en los techos, nosotros tenemos que diseñarlos en base a este empuje que va a recibir. También en las azoteas recibe un empuje completamente vertical hacia arriba. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tomarlos en consideración al momento de realizar nuestro diseño por cargas de viento, nuestro análisis por cargas de viento. Y pues, ¿cómo va a variar la velocidad del viento y cómo va a actuar ese empuje a lo largo de toda la elevación? Pues si nosotros colocamos en el eje vertical la elevación sobre el terreno de la edificación y en el eje horizontal el incremento de la velocidad del viento, notaríamos que en la medida que vamos incrementando la altura, también con este va incrementando lo que es la velocidad. Entonces, recordemos que la ecuación es un medio de la densidad del viento por la velocidad al cuadrado. Y si esta velocidad va incrementando de forma parabólica y a eso le sumamos que está elevado al cuadrado, por lo tanto sabemos que el empuje va a ser mucho mayor en la medida que vamos elevando
el edificio. En, en la vida real o en las ecuaciones que nosotros vamos a tener, esta ecuación pues nos va a determinar a nosotros la presión del viento. Pero no va a estar calculando a cada medio metro o a cada metro cuánto va incrementando el empuje. Una sería demasiado complicado, demasiado complejo, y pues se llevaría toda una eternidad estar calculando todo eso y después resolviendo integrales para poder encontrar cuál es el empuje que se va dando. Para ello, nosotros simplificamos esta fórmula o esta forma de empuje del viento y lo hacemos de esta manera. Entonces, la presión eólica la vamos determinando por tramos. Los diferentes códigos a usted le estipulan que de una determinada altura, o sea, desde cero hasta una determinada altura, tiene una presión y de ahí lo van separando en base a tramos. Entonces, en este caso tenemos tres tramos diferentes en las cuales la normativa a nosotros nos dice que dependiendo de la elevación, así nosotros vamos a calcular ese empuje que va a recibir el viento sobre la estructura. Nosotros sabemos que la trayectoria de una partícula de aire va a tener diferentes comportamientos dependiendo de la forma como tal de la estructura. En un video del Taipei usted puede ver en el edificio del Taipei, el segundo más alto a nivel mundial. En ese edificio pues se puede ver cómo el flujo de viento, debido a la forma de la estructura, ayuda a reducir ese impacto que tiene sobre la estructura. Entonces, en este caso tenemos una forma como ovoide y en este caso la trayectoria de una partícula hace que se separe ese flujo de viento, se parta y de ahí se vuelve a unir del otro lado. Cabe señalar que en este tipo de estructuras se forma en la parte posterior una especie de vórtice, unos vórtices. Estos vórtices, la primera vez que fueron estudiados, fueron por el físico y matemático y también ingeniero von Karman, Theodor von Karman. Entonces, a raíz de que los comenzaron a estudiar, pues en el puente, en el famoso puente que se cayó, el Tacoma Narrows, se dio un efecto de amplificación de las oscilaciones del puente como tal, propias del puente. En ese caso se empezaron a formar vórtices alrededor de la estructura y empezaron a amplificar el nivel de pandeo que tenía el puente sobre la estructura. Entonces en este caso se empezó a pandear y se dio un fenómeno que posteriormente se iba a conocer con el nombre de flameo. En algunas ocasiones o en algunos libros usted va a escuchar que el puente Tacoma entró en resonancia. Ese es un concepto un poco raro. El concepto, el término correcto es flameo. Entonces, si usted busca por qué falló el Tacoma Narrows, va a encontrar que se debió al flameo. ¿Por qué les cuento todo esto? A raíz de ese fallo del Tacoma Narrows, entonces empezaron a hacer diferentes experimentos, inclusive para edificaciones que son de gran altura, conocidas como túneles de viento. Casualmente, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hace poco, se consiguió por medio de la Facultad de Astronomía y Astrofísica, que se construyera un túnel de viento. Entonces ahora ya está disponible para diferentes experimentaciones, ese túnel de viento. Acá les dejo el link de un pequeño video en el cual se puede ver cómo fue el proceso para poder hacer esos estudios por medio de túneles de viento. Entonces, a raíz de todo este suceso, nosotros tenemos que en la época actual, nosotros tenemos que considerar ese efecto del viento sobre nuestras diferentes estructuras para evitar el colapso total o parcial de nuestros elementos. En este caso, tenemos este otro tipo de figura. En este caso tenemos un perfil. Como podemos ver, en la medida que el viento va fluyendo hacia la estructura, se van formando vértices. Y estos vértices, pues al final nos van a generar un empuje mucho mayor debido a esa forma que tiene la estructura. Entonces la forma va a tener un impacto sobre cómo nosotros vamos a calcular el viento. ¿Qué otras cosas pues vamos a tomar en consideración a raíz de eso? Entonces, ¿dónde está ubicado el edificio? La elevación que tiene el edificio. También vamos a tomar en consideración factores de importancia de la propia estructura para poder calcular ese empuje que nos va a generar a nosotros el viento.
Acá pues tenemos más ejemplos de cómo va a actuar el viento a través de una estructura. Si nosotros tenemos en este caso un viento que fluye en la parte superior, entonces nosotros vamos a tener completamente un flujo directo. En la medida que se va acercando hacia el techo, pues se tiene que conservar el principio de Bernoulli. Entonces, en la medida que se va acercando, se van formando diferentes vórtices que al final lo que nos van a generar en esta parte de la edificación, pues van a ser, puede ser succión o empuje, dependiendo del ángulo, inclinación teta que nosotros tengamos del techo. Si el techo es completamente horizontal, pues sobre toda la estructura vamos a tener succión, o sea que va a tender a levantar el techo completamente. Pero en la medida que se va inclinando esta estructura, nosotros vamos a ir teniendo que este empuje o esta succión que se va generando sobre la estructura tiende a arrancar el techo en esta parte de acá. Pero en la medida que esta inclinación se va incrementando, esa succión se va a llegar a un punto donde va a ser igual a cero y va a pasar a un punto en el cual vamos a tener un empuje hacia adentro de la estructura. Entonces va a haber un empuje, o sea, una presión hacia abajo sobre el techo y todo esto lo tenemos que considerar en nuestros diseños. En este caso, el lado posterior, el lado de atrás, siempre en todo momento va a estar en succión. Entonces, esta parte de acá, el flujo, recuerden, acá puede trabajar ya sea haciendo una succión, levantando el techo, pero también puede trabajar con empuje, es decir, hacia abajo. En esta parte de acá siempre va a haber una presión de succión. Ya viéndolo en planta, la edificación, si nosotros tenemos nuestra edificación, vamos a tener dos lados que nos van a importar y son los que vamos a realizar el cálculo. En este caso, vamos a hablar de la cara de Barlovento. Barlovento se conoce como, es un término que se conoce como el de a dónde viene el viento o de dónde sopla. Y cara de sotavento es hacia dónde va el viento. Entonces, en este caso, si el viento viene de izquierda a derecha, entonces esta cara con la que pega se conoce como barlovento. Y la cara en la cual sale el viento, es decir, succiona, se conoce como sotavento. Aquí tiene que fijarse en la forma de las cargas, cómo van a ir aplicadas. En la parte frontal va a haber una carga de empuje y en la parte posterior va a haber una carga de succión. Entonces, en este caso, vamos a tener que en barlovento va a haber empuje y en sotavento va a haber succión. Siempre se va a dar este fenómeno. En los laterales, en la cara AB de ambos lados, y si ustedes pueden notar, va a haber una succión hacia lados opuestos. Cuando nosotros efectuamos el cálculo, nosotros calculamos el empuje de barlovento y el empuje de sotavento. ¿Por qué no calculamos estos empujes laterales? Pues como pueden notar, si este va hacia la parte superior, o sea, en el eje Y positivo, y este va hacia el eje Y negativo, básicamente estos dos lados se contrarrestan y al final pues nos van a dar, si hacemos sumatoria de fuerzas en estos dos lados, pues nos va a dar igual a cero. Por esa razón es que usted va a ver que en la mayoría de los libros, en la literatura, generalmente se calcula la cara de barlovento y la cara de sotavento y estos dos se omiten. Finalmente, una vez que tiene estos empujes a lo largo de toda la superficie de barlovento y sotavento, calcula una resultante, tanto para barlovento como sotavento. Esas dos resultantes se suman en una sola que vamos a aplicar en un lugar que se conoce como centro de rigidez. En ese centro de rigidez aplicamos ese empuje y por medio de ese valor nosotros podemos determinar cuál va a ser el comportamiento de la estructura. Recuerden que al final nosotros lo que andamos buscando con todo este cálculo de presiones ambientales es que al final las vamos a aplicar sobre nuestras estructuras y ver cuál es el comportamiento de esa estructura frente a esa acción de viento en este caso. Si tenemos una edificación, así como esta que aparece en este lado de acá, ya esto es en tres dimensiones, entonces vamos a notar que la presión de empuje del viento en la medida que vamos incrementando en la medida que vamos elevando la altura, pues se va incrementando. El viento viene de izquierda a derecha y en esta cara posterior, o sea, en la cara de sotavento, se expone a succión y en la cara de barlovento es completamente empuje. Entonces son dos conceptos que no se le tienen que olvidar. Barlovento, de dónde viene el viento, y sotavento es hacia dónde va.
Y en las caras laterales, como ya lo había mencionado anteriormente, hay un empuje que es uniforme a lo largo de una succión que es uniforme a lo largo de toda la superficie de la edificación. En este caso, si nosotros quisiéramos determinar nivel por nivel cuál es el empuje que está recibiendo esta estructura, simple y sencillamente sacamos un promedio de elevaciones y en base a eso aplicamos toda esa carga sobre el piso, sobre el nivel de entrepiso y así para cada uno de los niveles. Con números lo vamos a resolver y vamos a ver que se puede cuantificar. Continuando, más ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una cubierta a dos aguas, es decir, con un vértice en medio a la mitad de la estructura, en planta siempre va a ser el mismo comportamiento. De a donde viene el viento vamos a tener un empuje y hacia donde va en sotavento va a tener una succión. En los laterales también se va a producir una succión que al final de cuentas se contrarresta. En este caso, la función que nosotros definiríamos es exactamente la que aparece acá, es una función parabólica. Pero en la vida real nosotros simplificamos tal y como vimos en la diapositiva anterior y pues hacemos rectángulos. En este caso, si tenemos la vista en elevación, vamos a tener que en este lado de donde viene el viento, dependiendo del grado de inclinación, nosotros podemos tener succión o empuje. Y en algunas ocasiones se tiene que calcular los dos por igual, succión y empuje. Acá eso es lo que representa estas dos flechitas de acá. Tienen que calcularlas con succión y también con empuje. En la parte posterior, en este lado de acá, pues vamos a tener succión todo el tiempo. Todo esto hasta llegar hasta la parte inferior. Ahora, si tenemos una cubierta o una sola agua, es decir, con una sola inclinación, vamos a tener en planta exactamente el mismo comportamiento. De dónde viene el viento, vamos a tener empuje y hacia dónde va, succión. Y en los laterales, succión en ambos lados. En la parte superior, pues vamos a tener un comportamiento similar al anterior. De a dónde viene el viento, en este caso vamos a tener succión y empuje. Vamos a tener que calcular ambos dependiendo de la inclinación. En algunos casos, si la inclinación es poca, únicamente vamos a tener succión. Pero en la medida que se va incrementando, vamos a tener succión y empuje al mismo tiempo. En la parte posterior siempre vamos a tener succión. Ahora, si cambiamos y si la pendiente en este caso es negativa, entonces vamos a tener igual en el lado de donde viene el viento, vamos a tener empuje y en el lado de barlovento, succión. De sotavento, succión. Y pues en el techo vamos a tener succión y empuje, ambos en este caso. Entonces tenemos que determinarlo y calcular succión por un lado y succión posteriormente y empuje posteriormente. Entonces, estas son las diferentes formas como podría actuar el viento dependiendo si tenemos una estructura con una cubierta a un agua o a dos aguas. Y ya entrando un poco en materia, en lo que es el Código Hondureño de la Construcción, el CHOC 08, vamos a iniciar con las generalidades en el artículo 1.2.1. Se deberá suponer que el viento sopla de cualquier dirección horizontal y no se deberá considerar ninguna reducción en las presiones del viento debido al efecto de escudo de otras estructuras adyacentes. Eso quiere decir que si tenemos edificaciones alrededor de nuestro edificio que nosotros vamos a construir, por lo tanto, no vamos a considerar ese efecto que se produce con respecto a eso. Ahora, el código sí estipula que dependiendo del lugar de donde nosotros estemos diseñando, por ejemplo, si hay una considerable cantidad de vegetación, la tenemos que tomar en consideración. Si hay bastantes edificios alrededor, lo vamos a tener que tomar en consideración. Esos aspectos sí. Pero si, por ejemplo, es un edificio que prácticamente no tiene nada alrededor y únicamente hay un edificio más, eso no cuenta. Entonces, en este caso es dependiendo de si estamos en un lugar rural o un urbano. Las estructuras sensibles a efectos dinámicos, tales como edificaciones con una relación de altura a ancho mayor que 5, es decir, que nuestra edificación es demasiado esbelta, por ejemplo que tengamos un edificio de 50 metros y la base sea de 5 metros y vamos a tener una relación de 10 prácticamente. Si tenemos una altura de 50 metros y una base de 5, pues vamos a tener ahí una relación pues mayor que 5. Entonces en este caso, cuando tenemos esa relación altura, ancho, mayor que 5, entonces vamos a tener que tener especial cuidado. También nos dice que si tenemos estructuras sensibles a oscilaciones por el viento, como vórtices y estructuras con 120 metros de altura,
deberán ser diseñadas de acuerdo a normas aprobadas internacionalmente. Nuestro medio, pues difícilmente vamos a llegar a esa cantidad, ¿verdad? Si sacamos un promedio de que cada piso tiene entre 4 y 5 metros y definimos que acá 120 metros dividido entre 5, vamos a tener que es una edificación de más de 20 pisos. Entonces, difícilmente va a ocurrir eso. Actualmente hay algunos que sí, pues ya están llegando a alturas bastante elevadas en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Entonces, en ese tipo de edificaciones ya se tienen que tomar consideraciones con normativa internacional, inclusive si se puede hacer una maqueta y probarla en un túnel de viento sería lo ideal para poder corroborar ese empuje que vamos a tener debido al viento. Pero en la mayoría de los casos, si estés trabajando con un edificio de 5 o 6 niveles, entonces no va a tener ningún problema, lo puede calcular perfectamente con este procedimiento que vamos a describir a continuación. Si nosotros queremos considerar cuánto es la presión debido al viento, entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos en la parte inferior, en la cual intervienen cuatro factores básicos. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de esos factores en la medida que vayamos avanzando y vamos a ir viendo cómo obtenerlos de las diferentes tablas. Al final, pues esta presión depende de ciertos factores y esos factores van a depender a su vez de la ubicación de la estructura, de la elevación que tenga, de la posición de la estructura, del techo, etc. Entonces, del factor de importancia, entonces tenemos en primera instancia el C sub B. Nos dice que el C sub B es el coeficiente combinado para altura, exposición y factor de ráfaga como se indica en la tabla 1.2.3-2. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay una tabla en la cual nosotros podemos obtener este valor. El C sub Q pues, es un coeficiente de presión para la estructura o parte de la estructura bajo consideración como se indica en la tabla 1.2.3-3. En ese caso pues va a depender de la inclinación de la pendiente, del techo, va a depender de esos factores, del lugar donde está ubicado. Y pues vamos a tener un factor W, que es IW, que se va a llamar factor de importancia según se indica en la tabla 1.3.4-3. En este caso, pues no es lo mismo que usted haga sus cálculos para una estación de bomberos que lo haga para un edificio comercial. Este factor de importancia va a ser mucho mayor en lugares en los cuales son de emergencia. Y de ahí vamos a tener el Q sub S, que es la presión básica del viento para altura estándar de 10 metros, como se indica en la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que ubicar cuál es la velocidad básica del viento en el lugar donde nosotros estamos trabajando y a partir de eso nosotros calculamos esa presión básica estática. Entonces vamos a hacer ejemplos numéricos para que lo puedan verificar. En este caso, esta velocidad básica del viento va a depender del lugar donde esté ubicada nuestra edificación. Hay un mapa en el cual usted puede verificar cuál es la velocidad básica del viento en la zona donde usted está trabajando. Por último, vamos a tener que la presión del diseño del viento va a ser la multiplicación de todos estos factores. El C sub B es adimensional, el C sub Q es adimensional y el IW es adimensional. El único que tiene valores de dimensiones es la presión estática del viento y va a estar dada en kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, la presión que nosotros vamos a obtener va a ser en kilogramos por metros cuadrados. Para el valor de C sub E, el factor de ráfaga y el factor de exposición, vamos a tener que utilizar el artículo 1.2.5. Nos dicen que se deberá asignar un tipo de exposición para el cual se va a diseñar un edificio o estructura. Exposición tipo B es para un terreno con edificaciones, árboles y irregularidades en superficie que cubren por lo menos el 20% del área del terreno parejo, extendiéndose 1600 metros o más de ese sitio. En este caso, la mayoría de las ocasiones que nosotros trabajamos para Tegucigalpa, por ejemplo, para San Pedro Sula, vamos a trabajar con una exposición tipo B, porque sabemos que hay es un terreno con edificaciones, hay árboles alrededor. Bueno, ahora ya casi no tanto en Tegucigalpa, pero en general hay árboles, hay diferentes irregularidades pues, que van a afectar en ese factor de ráfaga que vamos a tener. Exposición tipo C es para un terreno que es plano y generalmente abierto, extendiéndose 800 metros o más desde cualquier cuadrante completo. Entonces, en este caso,
tenemos un ambiente que es un poco más grave. Entonces, si tenemos un lugar en el cual es un terreno plano y además de eso se extiende por más de 800 metros, entonces en este caso vamos a tener exposición C. Generalmente donde termina la frontera de los lugares urbanos, en esas edificaciones, ahí pues vamos a tener ese tipo de exposición C. En el tipo de exposición D me dicen que representa la exposición más severa, en áreas con una velocidad básica de viento de 130 kilómetros o mayores, y es para un terreno plano y sin obstrucciones y que está frente a grandes cuerpos de agua de 1.6 kilómetros o más de ancho respecto a cualquier cuadrante del sitio del edificio. La exposición D se extiende de la línea costera hacia tierra firme 400 metros o 10 veces la altura del edificio, la distancia que sea mayor. En este caso, en las zonas costeras, La Ceiba, Atlántida, en la parte sur también, en Choluteca, en toda la zona costera, pues vamos a tener que el viento, al venir proveniente del mar, del océano, entonces no va a tener ningún impedimento que lo frene, que lo detenga. En este caso viene directamente a través del océano, se produce en todo el océano, viene y va a pegar en contra de la costa. Entonces cuando llega a la costa llega con una velocidad de aproximadamente 130 kilómetros por hora, es el más severo de todos. Y entonces nos va a afectar en nuestras edificaciones. En ese caso no hay obstrucciones enfrente que frenen ese impacto del viento. Entonces, dependiendo del tipo de exposición en el cual nosotros estemos, B, C o D, entonces vamos a tener que calcular el valor de C sub E. Para el caso de C sub E, para el coeficiente combinado, para altura, exposición y factor de ráfaga, utilizamos la tabla 1.2.3-2. En este caso, dependiendo de la altura promedio sobre el nivel del terreno en metros y el tipo de exposición que tengamos, anteriormente ya lo mencionamos, pues vamos a tener que utilizar un factor u otro. Por ejemplo, si estamos en edificios bajos de 0 a 5 metros, de 7.5, un factor bajo, 0.71. Si hay cuerpos alrededor, en Tegucigalpa es 0.71. Pero si estamos en la zona costera es 1.49, exposición D. En la medida que vamos elevando la altura promedio de la edificación, entonces se va incrementando ese factor. Solo para que se den una idea, en comparación con la parte de abajo, el terreno natural, 0.62, se incrementa prácticamente 3 veces. Es decir, que entre el nivel de terreno natural y los 120 metros, pues vamos a tener un factor multiplicado 3 veces y por lo tanto un factor de impacto 3 veces mayor, un factor de presión, de empuje de viento. En este caso vamos a tener que, en esta tablita vamos a tener que interpolar. Si nuestro edificio mide 9 metros, obviamente esos 9 metros no aparecen acá en esta tablita. Por lo tanto, vamos a tener que interpolar para cada uno de esos datos, para cada uno de esos valores. Si tenemos un valor de 17, también vamos a tener que interpolar porque no está ese valor ahí. Entonces, únicamente tomamos los datos que vamos a ocupar del tipo de exposición y pues interpolamos. Lo vamos a ver en un ejemplo numérico. Bien, ahora para el coeficiente de presión C sub Q, en este caso, pues vamos a utilizar la tabla 1.2.3-3, coeficiente de presión C sub Q. En este caso, vamos a tener la descripción en esta parte de acá y el tipo de estructura en esta parte de acá. Generalmente, estas son las que con las que trabajamos. Vamos a tener dos métodos, el método de la fuerza normal y el método del área proyectada. Este método pues casi no se utiliza. Básicamente lo que se hace es que se hace un área proyectada sobre la superficie y pues sobre esta se aplica la presión, el empuje. Nosotros vamos a utilizar el método de la fuerza normal, que es básicamente, si nosotros tenemos nuestra estructura en esta, así como la tenemos en esta parte de acá, con este techo, entonces va a venir perpendicular a esa superficie siempre, en todo momento, esa fuerza. Vamos a tener que para los muros, o sea, para esta parte de acá y la parte posterior, en barlovento y sotavento, vamos a tener que si es el muro de barlovento, un factor de 0.8 de empuje. Pero si estamos en la cara de sotavento, es decir, esta parte de acá, vamos a tener una succión de 0.5. Entonces, en este lado de acá se aplica una presión de 0.8 de C sub Q y en esta parte 0.5 de C sub Q.
Si estamos hablando de techos, pues vamos a tener que tomar en consideración el viento que es perpendicular a la cumbrera. Cumbrera es este vértice que se forma en la parte superior del techo, que pues básicamente es la unión de las dos pendientes de la estructura. Vamos a tener que, dependiendo del ángulo de inclinación, nosotros vamos a tener succión o empuje. Dependiendo de cuál sea el ángulo de inclinación, vamos a tener uno u otro. Por ejemplo, si tenemos un techo de sotavento, recuerden que esta parte de acá es el techo de barlovento y esta parte de acá es el techo de sotavento. El techo de sotavento ya lo habíamos mencionado anteriormente. En sotavento siempre va a ser succión, miren. Entonces acá lo podemos ver claramente. También si el techo es completamente plano, es decir, una azotea típica de los edificios que no tiene inclinación, entonces en ese caso también se aplica un valor de succión de 0.7. Si es el techo de barlovento, si es este techo de acá, pues va a depender de la pendiente, de la inclinación. Si es una pendiente menor del 16.7%, entonces vamos a tener únicamente succión. Recuerden que 16.7 es una pendiente baja. Acá el valor que usted tiene que tener en mente es este valor de 100, mira. De menores de 100, pues vamos a tener todos estos valores de acá, y mayores que 100, pues vamos a tener empuje. Recuerden que el 100% equivale a un ángulo de inclinación de 45 grados, o sea, una relación 1 a 1. Entonces, si tenemos una relación 1 a 1, vamos a tener empuje. Si la pendiente es de 16.7%, vamos a tener succión y va a ser un valor de 0.7, es decir, que está aplicado hacia arriba la carga, succión. Si la pendiente es del 16.7% a 75%, en este caso vamos a tener succión o empuje y se aplica un valor de 0.9 o 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted va a tener que hacer 4 diferentes formas. Una que va a ser 0.9 con succión y la otra en la cual va a ser 0.9 con empuje. Va a tener que hacer otra con 0.3 con succión y va a tener que hacer otra con 0.3 de empuje, es decir, hacia abajo. O sea, acá tenemos que aplicar 4 valores y con esos 4 pues vamos a diseñar nuestros techos del 16.7 al 75%. Si la pendiente es mayor del 75% hasta un 100%, vamos a tener que va a haber un efecto únicamente de empuje. Es decir, que el techo en realidad yo estoy oprimiendo ese techo hacia abajo y va a tener un valor de 0.4. Y si la pendiente ya es mayor que el 100%, es decir, si tiene una pendiente de mayor de 45 grados, un ángulo de inclinación mayor a 45 grados, ese valor va a ser únicamente de empuje con un valor de 0.7 directamente. Entonces, va a depender del ángulo de inclinación. En esa medida nosotros vamos a tener una u otra forma. En el caso del viento paralelo a la cumbrera y techos, es decir, en este punto de acá, exactamente lineal hacia el fondo, vamos a tener un valor de succión de 0.7 sobre todo ese vértice que tenemos aplicado en esta parte de acá, que obviamente va a coincidir con la succión que tenemos en esta parte de arriba, en el techo de sotavento, el techo plano. Entonces, dependiendo de la inclinación de nuestro techo, de nuestra pendiente, así va a ser la succión o el empuje que nosotros vayamos a tener de nuestro edificio. Y ya para ir finalizando esta parte de la introducción, vamos a tener que la velocidad básica del viento está en el artículo 1.2.4. Nos dice que esa velocidad mínima básica del viento en cualquier lugar no deberá ser menor que la mostrada en la figura 1.2.4-1. En este caso ya la vamos a ver, es en la siguiente diapositiva. Es un mapa en el cual nosotros podemos ubicar nuestra edificación y en base a eso calcular esa velocidad básica del viento. Y nos dice que para las áreas designadas en ese mapa, como regiones como viento especial y otras áreas donde los registros locales y las características del terreno indican velocidades mayores, deberán utilizarse como la velocidad mínima básica del viento. Es decir, lo ideal, como usted vio en hidrología, nosotros podemos medir todos esos factores que intervienen al momento de realizar nuestros diseños. En este caso, nosotros vamos a tener un aparato que nos va a medir la velocidad del viento. Esto generalmente está ubicado en las estaciones meteorológicas. En la universidad tenemos una y pues obviamente tenemos los datos de esas velocidades de viento en este caso.
Hay diferentes estaciones meteorológicas ubicadas a nivel nacional y pues si usted puede echar mano de esos datos, pues hágalo en lugar de utilizar el mapa. Obviamente va a tener un dato mucho más preciso al momento de realizar sus diseños. De lo contrario, pues podemos trabajar directamente con el mapa. Además, la ecuación que les había mostrado anteriormente está en el artículo 1.2.6, presiones de diseño. Esas presiones de diseño del viento para edificios, estructuras o elementos de ellos deberán determinarse para cualquier altura, es decir, no importa si yo soy a nivel de piso o 120 metros arriba, de acuerdo con esta ecuación que ya hemos venido trabajando. Ya hemos definido lo que es el valor de C sub E, ya hemos definido lo que es el valor de C sub Q. El valor de Q sub S pues lo vamos a determinar a partir del siguiente mapa y de la velocidad del viento. Y el valor de IWE que todavía nos queda pendiente. Ese va a depender del factor del uso de la edificación. Entonces miremos el mapa. Este es un mapa que se hizo pues para poder determinar cuál es la velocidad del viento con la cual yo tengo que trabajar. Noten que en la medida que nosotros nos vamos acercando a esta parte norte, a esta parte superior, pues vamos a tener velocidades de viento de alrededor de 200 kilómetros por hora. Si estamos en la parte inferior, por ejemplo en Guatemala y toda esta zona de acá, vamos a tener velocidades de viento de 100 kilómetros por hora. Y ya cercanos a El Salvador, en Choluteca, vamos a tener velocidades mucho mayores de 120 kilómetros por hora. En este caso, para dar un ejemplo, Tegucigalpa, si usted puede notar, tiene una velocidad de viento aproximadamente de 120 kilómetros por hora y recorre a lo largo de toda esta longitud. En el caso de Comayagua, cae justamente sobre los 100 kilómetros por hora, miren. Entonces, con esa velocidad de diseño usted puede trabajar. La esperanza, pues usted puede interpolar. Si nosotros sacamos una línea imaginaria que venga para esta zona de acá, pues vamos a tener que estar entre 100 y 120 kilómetros por hora. Podemos utilizar un valor de 110 kilómetros por hora. Y así sucesivamente, dependiendo del lugar en el cual nosotros nos encontremos, así vamos a utilizar los diferentes valores de viento. En la Ceiba, tenemos valores de viento mucho mayores, 180 kilómetros por hora, por lo tanto el empuje que vamos a recibir es mucho mayor. Entonces, dependiendo del lugar donde usted se encuentre diseñando, va a tener valores de viento de diseño diferentes. Una vez que tiene este valor C sub Q, usted se va a la primera tabla que vimos y calcula el Q sub S. El Q sub S va a ser la presión del empuje para determinar la presión. Entonces nosotros echamos mano de este mapa para poder trabajar con esos datos. Y ya para finalizar, pues en este caso, si nosotros tenemos diferentes edificaciones, dependiendo del uso que vayamos a tener, pues así va a ser el factor de importancia. Noten que en esta tablita vienen de mayor a menor y vamos a basarnos en esta tercera columna, en esta parte de acá donde el factor de importancia es el de viento, 1.15 y 1.0. ¿A qué factores o a qué tipo de edificaciones vamos a tener 1.15? Estructuras esenciales, por ejemplo hospitales, otros centros médicos, de cirugía, estaciones de bomberos, garajes y refugios para vehículos, aeronaves de emergencia, de estructuras y refugios en centros de preparación para emergencias, torres de control de aviación, estructuras y equipos esenciales del gobierno, centros de comunicación, plantas y equipos generadores de energía, tanques y otras estructuras que albergan, contienen y soportan agua contra incendios requeridas para protección de estructuras con categoría tipo 1, 2 o 3. Dentro de las estructuras peligrosas, por ejemplo, tenemos edificaciones en la zona norte en las cuales si llega a haber algún impacto de viento considerable, alguna ráfaga que por X o Y motivo perjudique nuestra estructura, si esa edificación tiene problemas, entonces puede desparramar químicos o cualquier material que al final va a causar grandes estragos. Entonces, son estructuras peligrosas que albergan, que contienen o soportan sustancias o químicos tóxicos o explosivos en cantidades suficientes que serían peligrosas a la seguridad del público en general si se soltaran. Entonces, en los lugares donde yo sé que voy a albergar químicos, entonces como el accidente que ocurrió en San Pedro Sula recientemente, tengo que tener un factor de 1.15. De ahí ya las estructuras de ocupación especial, por ejemplo, centros de reuniones públicas,
Escuelas, bueno, aquí muchos ingenieros en las escuelas y universidades no están de acuerdo, ¿verdad? Es un lugar bastante concurrido y pues que pesar, pero si viene una ráfaga o alguna tormenta fuerte y por X o Y motivo perjudica, tiene un factor de 1.0, o sea que no es una estructura tan importante. De ahí están los centros de inválidos de más de 50 residentes, todas las estructuras para más de 5.000 personas, estructuras y equipos de planta, generadores de energía y otros centros y servicios públicos no incluidos en las categorías 1 y 2. Y de ahí todas las estructuras en el tipo 4 ordinarias, todas las estructuras que tienen una ocupación o función no incluidas en las categorías 1, 2 y 3. Tienen un valor de 1.0. Aquí pues solamente hacerles énfasis en esto. Yo como ingeniero civil tengo que tener cuidado en algo. No es lo mismo que durante un evento de una tormenta o un desastre natural, no es lo mismo que un estadio falle a que lo haga un hospital. Si falla un hospital o una estación de bomberos, pues ¿quién nos va a socorrer a nosotros? Entonces eso es lo que yo tengo que estar pensando al momento de aplicar este valor de 1.15. Es decir, darle un mayor de impacto de viento teniendo ese margen de seguridad que al final mi estructura va a estar del lado de la seguridad y no va a tener ningún problema. Entonces, una vez integrando todos estos factores en un solo paquete, recordemos que es una sola ecuación. Tenemos un valor de P igual a todos esos cuatro coeficientes que ya vimos en cada una de esas tablas. Tenemos que tener el criterio para aplicar cada uno. Ya más o menos he ido grosso modo detallando cada una de las tablas, pero con unos cuantos ejemplos vamos a poder aplicarlos de igual forma. Espero que haya quedado claro. En este caso, vamos con el ejemplo número 8. Me dicen que se desea realizar un hotel de 4 niveles ubicado en La Ceiba, justo a la orilla de la playa. Se le contrata para realizar el análisis estructural por viento para el nuevo edificio. Para ello, le proporcionan las posibles dimensiones de la edificación en la siguiente figura. Entonces, vamos a tener un edificio de una planta baja, un segundo nivel, un tercer nivel y una azotea, es decir, 4 niveles. Y en cada uno, pues vamos a tener una diferencia de 3 metros. En este caso, en el sentido horizontal, vamos a tener 5 metros de espaciamiento. Entonces, la relación va a ser 2 entre 5, obviamente va a ser 2 puntos y algo. No cumple con la relación mayor de 5, entonces no tenemos ningún inconveniente de acuerdo a las diapositivas anteriores. Podemos aplicar toda la ecuación que vimos anteriormente y únicamente tomar mano de algunos datos. Tiene que tener especial cuidado. Mire, ¿a dónde me están diciendo que voy a construir? En La Ceiba. Como es en La Ceiba, sabemos que el factor de exposición va a ser el más severo, debido a que en esa zona, obviamente en la zona costera, no hay nada que impida la velocidad del viento, que lo reduzca. Por lo tanto, va a ser un impacto fuerte. Y pues nos piden que analicemos por viento de esa nueva edificación con estos datos que tenemos acá. Ok, entonces me dicen que la ocupación de esta edificación va a ser para un hotel. Por lo tanto, el valor de IW es igual a 1. ¿Por qué? Porque no es una ocupación especial, sino que es una ocupación común y corriente, una ocupación ordinaria. Esto está en la tabla 1.3.4-3. Además de eso, otro valor que tenemos que tomar en consideración es el tipo de exposición. Es un tipo de exposición D. ¿Por qué D? Porque nos están diciendo que está en La Ceiba, en la zona costera, todavía nos hacen énfasis en eso. Por lo tanto, enfrente de toda esa estructura no va a haber nada absolutamente que frene la velocidad del viento. Vamos a tener la exposición más severa. Adicionalmente a eso, si nosotros nos vamos al mapa donde aparecen las velocidades de viento de cada una de estas zonas, en el caso de La Ceiba nos dice que es una velocidad del viento de 180 kilómetros por hora. Con ese valor de 180 kilómetros por hora, nos vamos a la primera tabla que vimos, en la tabla 1.2.3-1, y horizontalmente verificamos que a 180 kilómetros por hora corresponde un valor de QS de 156.7 kilogramos fuerza por metros cuadrados. En este caso, a 180 le corresponde 156.7. Pues ya con estos dos datos tendríamos el valor de IW, teníamos el valor de QS. Vamos a verificar los otros dos valores.
Para el cálculo de C sub E, en la tabla, nos vamos a la tabla 1.2.3-2 y recuerden que nosotros tenemos nuestra edificación con diferentes niveles. Vamos a tener que para una elevación de 0 a 5, vamos a tener un valor de 5 a 7.5, otro valor de 7.5 a 10.5, otro valor, y de 10 a 12.5, otro valor. Entonces, para ese valor de C sub E, en este caso vamos a tener que para 0, entre 0 y 3, que es todo el primer nivel, toda esta primera planta, vamos a tener que el C sub E va a ser igual a 1.39. Acá pues nos vamos a esa tabla. Sabemos que el tipo de exposición es una exposición D y por lo tanto entre 0 y 3 metros nos corresponde a un valor de coeficiente de 1.39. Este valor lo vamos tabulando, lo vamos apartando para poderlo aplicar más adelante. De ahí, entre 3 y 6, que sería todo el segundo nivel, aquí pues vamos a tener la distinción que entre el valor de 5 y 7.5 vamos a tener que interpolar. En este caso, porque tenemos el valor de 6 exactamente, por lo tanto, este corresponde al rango entre 5 y 7.5. Entonces, para un valor de 6, escogemos los diferentes valores. En este caso, a 5 le corresponde 1.39 y a 7.5 1.49. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto es el valor de 6. Simplemente interpolo. Yo sé que x menos 1.39 dividido entre 6 menos 5. De ahí x va a ser igual a x menos 1.49 y 6 menos 7.5. Entonces todo esto yo lo coloco acá. Acá está pues la ecuación que correspondería para poder encontrar ese valor de x. Despejamos y nos da un valor de 1.43. Entonces, para el segundo nivel, utilizamos el valor de 6. Acá les tengo que hacer énfasis en esto. En realidad, acá tendríamos un valor entre 3 y 6. Este iría incrementando desde 5 a 7.5. Tendríamos un valor desde 0 a 3, desde 0 a 3, de ahí de 3 a 5 y de ahí de 5 a 7.5. Pero no, obviamente no vamos a utilizar cada tramo, o sea, de acuerdo a la tabla que aparece, sino que vamos a escoger el punto más grave. En este caso sería 6. Entonces a una altura de 6 yo voy a tomar el valor máximo, que sería para el segundo nivel, y desde 6 hasta 3 voy a uniformar ese valor de C sub E. Y ese es el coeficiente que yo voy a utilizar desde 3 hasta 6. De ahí, entre 6 y 9, pues está 7.5 y además está el valor de 10. Por lo tanto, yo tengo que interpolar para el valor de 9. Entonces escojo los valores de 7.5, de 10 y de ahí interpolo el valor intermedio de 9, tal y como aparece en esta tablita de acá. Entonces yo interpolo, acá están los datos, y me da un valor de C sub E de 1.532. Entonces con estos tres datos es que yo voy a utilizar los diferentes valores vamos a calcular el valor de P. Entonces, en este caso ya tenemos el valor de C sub E y únicamente quedaría el valor de C sub Q. Para el valor de C sub Q, pues nos vamos a ir a la tabla 1.2.3-3 y va a depender qué vamos a trabajar y cómo vamos a aplicar la carga. En este caso, si tenemos esta cara frontal, recuerden que este es el muro de Barlovento. Entonces, para el muro de Barlovento me dicen que hay un empuje y el valor es de 0.8. De ahí, en el muro de Sotavento, es esta parte posterior, me dicen que se va a aplicar una succión de 0.5. Entonces acá va a haber una succión y el valor es 0.5. Y en la azotea, como me dicen que es horizontal, probablemente va a servir para algún evento social o algo así, no sé, ¿verdad? Decidieron dejarla completamente horizontal, sin techo. Entonces va a ser una terraza. Como es completamente horizontal, el valor de C sub Q es igual a 0.7 y yo sé que sobre toda esa superficie se va a aplicar una succión uniforme a lo largo de toda la superficie. Entonces el valor es 0.7.
Y ya pues con esos datos yo ya puedo calcular cuánto es la presión que voy a ejercer. Eh, Vamos a tener tres diferentes valores. Uno que va a venir de 0 a 3, uno que va a venir de 3 a 6 y otro que va a venir de 6 a 9. Vamos a tener tres diferentes valores de empuje. Bien, entonces ahora calculemos cada una de esas presiones que van a actuar sobre nuestra estructura. Ya calculamos esos diferentes valores y pues en el muro de Barlovento, el C sub E, pues va a ir variando dependiendo del nivel que nos encontremos. En este caso tenemos tres diferentes valores de C sub E para 0 a 3, para 3 a 6 y para 6 a 9. En el caso del C sub Q va a ser el mismo para todos, igual que Q sub S, igual que el IW. Entonces aplicamos estos coeficientes al Q sub S y nos da un valor de 174.25 kilogramos fuerza por metro cuadrado para el primer nivel. Entonces a lo largo de todo el primer nivel vamos a tener una presión de 174.25 kilogramos por metro cuadrado. Para el segundo nivel pues vamos a tener una presión de 179.26 kilogramos por metro cuadrado. Se representaría de esta forma a lo largo de toda la superficie. Y noten que ya para el tercer nivel, pues para el cuarto nivel, ya vamos incrementando la presión y nos da un valor de 192.05. Entonces, en este caso ya pues la presión de empuje es mucho mayor y ya son valores más considerables. Hay una observación que les tengo que hacer. Noten que está en kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué está en kilogramos por metro cuadrado? En este caso está tomando en consideración la elevación. Ese sería el tercer metro que aparece ahí o la tercera dimensión que nos haría falta. El metro cuadrado es porque nosotros lo estamos aplicando sobre toda esta superficie. Es decir, en profundidad nosotros tenemos una distancia y en altura tenemos otra distancia. Si nosotros multiplicamos la profundidad y la altura, que en este caso serían 3 metros, y de profundidad pues no nos lo están dando, entonces tendríamos el valor en kilogramos, es decir, un empuje de tantos kilogramos puntualmente sobre esta estructura. Entonces tendríamos que multiplicar, reitero, por la altura, esta parte de acá, y por la profundidad para poder encontrar el empuje puntual que nos va a dar sobre esta estructura. En este caso, pues tenemos ya los diferentes valores para barlovento, empuje. Para sotavento, pues únicamente vamos a tener el valor superior, el de la parte superior, el C sub E. Y de ahí, pues lo único que va a cambiar es que en este caso vamos a utilizar el coeficiente de sotavento. Entonces, con ese coeficiente distribuimos sobre esta parte posterior y va a ser en forma de succión. Y tiene un valor de 120.03. Recuerden, en barlovento siempre va a ser empuje y en sotavento siempre va a ser succión. Y por último, vamos a tener en la azotea. En la azotea, pues lo mismo, estamos a una elevación de 12 metros y pues de 9 metros, perdón, al igual que en esta de acá. Entonces, para esa elevación de 9 metros vamos a utilizar ese coeficiente C sub E que calculamos previamente. Con esos valores nos da un valor de succión de 168.05 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y eso va a estar distribuido sobre esa azotea de esta forma. Es decir, hay una succión hacia arriba de 168.05 kilogramos por metro cuadrado. Nuevamente, si yo quisiera encontrar cuál es la presión puntual que se está ejerciendo sobre esta estructura, multiplico la profundidad por este ancho de acá, que en este caso son 5 metros, y me daría una carga puntual hacia arriba. Si yo quiero la carga puntual de toda esta estructura, multiplico los 9 metros que tiene toda la elevación por la profundidad que no las están dando, entonces tendríamos la carga puntual en este sentido. Finalmente, con estos dos valores, pues yo hago mis diseños. Coloco las cargas puntuales sobre... Bueno, lo ideal sería trabajarlo así como nosotros lo tenemos. En la vida real, pues para poderlo simplificar, hacer un estudio, un análisis con esas cargas de vientos uniformes es un poco tedioso, es bastante complicado. Ya en la vida real lo que se hace es puntualizar.
Puntualizamos sobre cada una de las losas de entrepiso y esa carga puntual la ponemos en el centro de rigidez. Entonces, con esos datos son los que trabajamos. Ya para poder linealizar esas cargas, en este caso tendríamos que colocar el ancho tributario, la altura tributaria de cada una de las diferentes partes. Para el caso, nosotros tenemos una elevación desde el primer nivel de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. En este caso, si yo quiero la carga que tengo que aplicar sobre este nivel de entrepiso, sobre esta losa, voy a tener la mitad del ancho tributario, de la altura tributaria, desde este punto hacia abajo. Esa sería la altura tributaria de toda esta parte de acá, que es la que va a empujar esta losa, por decirlo así. Ese ancho tributario pues va a ser el empuje, o sea, la presión de barlovento de toda la parte inferior multiplicado por la altura tributaria, que en este caso sería 1.5 metros nada más. Los primeros 1.5 pues aportarían a la parte inferior, pero no los vamos a considerar. Únicamente de la mitad del nivel de entrepiso de abajo hacia la mitad del nivel de entrepiso de este punto de acá. Entonces, 1.5 de la primera planta y 1.5 de la segunda planta. Entonces, en este caso sería ese valor de la presión de barlovento para el nivel 2 en esta parte de acá y la presión de barlovento del nivel 3, que sería esta parte de acá, multiplicada por 1.5. Nos da un valor de 530.27. De ahí para el siguiente nivel hacemos lo mismo, tendríamos que tener una altura tributaria desde este punto hacia el punto superior. Vamos a tener el empuje de esta parte de acá, el valor que ya habíamos calculado previamente, por 1.5, más este empuje que recibimos de esta parte de acá, por 1.5 del nivel superior. Da un valor de empuje de 556.97 kilogramos por metro lineal. De ahí, el peso de la azotea, en el nivel de la azotea, la altura tributaria va a ser únicamente 1.5 porque no hay nada en la parte superior. Entonces, de la mitad del nivel de entrepiso hacia la azotea vamos a tener 1.5. Por lo tanto, multiplicamos esa presión de barlovento del nivel 4 por 1.5 y nos da una presión, un empuje de 288.08. Entonces, ese va a ser el empuje que voy a estar trasladando hacia esta figura de acá. Y así sería de manera lineal. Recuerden que estamos linealizando, esta carga está en kilogramos por metro, por lo tanto estamos distribuyendo, haría una carga uniformemente distribuida sobre la losa en la profundidad. Es decir, todo esto va sobre esta profundidad. De ahí, una vez que tenemos las cargas puntuales de barlovento, procedemos a las cargas puntuales de sotavento, las cuales es exactamente lo mismo. Tenemos la presión de sotavento multiplicada por la altura tributaria, la mitad de este nivel de entrepiso hasta este, y pues sería 1.5 más 1.5, nos da 360.1 kilogramos fuerza por metro. En el segundo nivel, pues hacemos lo mismo, desde este punto hasta este punto de acá serían 1.5 de la parte inferior y 1.5 de la parte superior, o sea, 360.1 kilogramos fuerza por metro. Y para el último nivel, pues únicamente tenemos una altura tributaria de 1.5, por lo tanto tendríamos el valor de 180.05. Entonces esas serían las cargas puntuales que yo estaría aplicando sobre la estructura. Por último, tendríamos la succión en la parte superior, pero como no nos dan la profundidad, entonces podríamos linealizar a nivel central. Tenemos el ancho tributario de 5, 168.05 por 5 nos daría el valor de una carga linealmente distribuida, pero no lo necesitamos. ¿Por qué he linealizado estas cargas? Si yo conozco la profundidad del edificio, que lo vamos a hacer en el próximo ejercicio, yo puedo conocer una carga puntual que va a ser aplicada sobre esta edificación, al igual que acá. Si yo sumo este valor de acá más este valor de acá, yo los puedo colocar sobre el centro de rigidez. Y eso lo podemos hacer en un programa directamente. Coloco esa carga en el centro de rigidez y ya yo he calculado mi carga de viento sobre este punto de acá. Generalmente son figuras simétricas, por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones esa carga se coloca en el mero centro. Entonces sería una única carga puntual en este punto de acá, en cada uno de ellos, sumando estos dos de cada nivel de entrepiso.
Esa es la idea de hacia ahí vamos. Para hacer el análisis estructural ocupamos tomar en consideración todos esos aspectos para hacer el análisis por viento. Ejemplo número 9. En este caso me dicen que se desea realizar un edificio de oficinas con 4 niveles, ubicado en Choluteca. Se le contrata para realizar el análisis estructural por viento para el nuevo edificio y pues para ello se le proporcionan las posibles dimensiones de la edificación en la siguiente figura. En este caso, en un edificio de oficina, generalmente en la planta baja hay un lobby, por lo tanto vamos a tener unas elevaciones un poco más grandes. En este caso, 4 metros de elevación en la primera planta, en el segundo nivel 3 metros y por diversas razones arquitectónicas, me imagino que en el tercer nivel decidieron dejar 3.5 metros de altura. Aparte de eso, hay una columna intermedia a 5 metros y una columna final a otros 5 metros. El ancho total del edificio es de 10 metros y la altura total pues va a ser de 4 más 3, 7 más 3.5, 10.5. La vista en planta sería más o menos así, es un edificio completamente cuadrado cuyas dimensiones van a ser 10 metros en el sentido horizontal y 10 metros en el sentido vertical. Es decir que tenemos el ancho en ambos lados va a ser de 10 metros completamente. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es el lugar donde vamos a ubicar nuestro edificio. En este caso me dicen que es en Choluteca. Entonces, como no me dan más especificaciones, yo asumo que va a estar dentro de la ciudad de Choluteca, por lo tanto, voy a asumir que hay edificaciones, hay árboles alrededor y por lo tanto puedo tener una exposición tipo B. En este caso, vamos a tener que estar trabajando con estas diferentes elevaciones para poder tratar los diferentes factores que vamos a necesitar. Tenemos que calcular el valor de P, la presión que va a ejercer sobre la edificación, y sabemos que va a ser igual al C sub E por C sub Q por Q sub S y por el IW. Empecemos por los valores que son directos. El valor de IW me dicen que son oficinas, por lo tanto, pues es un valor de importancia 1, estructuras ordinarias, de la tabla 1.3.4-3. En segunda instancia, me dicen que va a estar ubicado en Choluteca. Entonces yo me voy al mapa de aceleraciones por viento, de velocidades del viento. Entonces me dicen que tiene una velocidad del viento aproximadamente de 120 km por hora. Por lo tanto, yo me voy directamente a la tabla 1.2.3-1 y ahí me voy horizontalmente y veo cuál es la velocidad de 120 y cuál es el factor que corresponde. En este caso hay un factor de Q sub S de presión de 69.6 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Tenemos ya estos dos primeros parámetros que son los que obtenemos de manera directa, el Q sub S y el valor de IW. Ahora, para el cálculo del valor de C sub E, nos vamos a la tabla 1.2.3-2 y tenemos que tener cuidado para cada uno de los diferentes niveles de entrepiso. Entonces, para una altura de 0 a 4, sabemos que está dentro del rango de esta tabla de 0 a 5, por lo tanto no tenemos que interpolar ni calcular ningún otro valor. Me dicen que el valor de C sub E va a ser igual a 0.62. Bien, para C sub E entre 3 y 7, en este caso pues vamos a tener este tramo de acá. Siempre vamos a escoger el punto superior, o sea 7 metros. Interpolamos, tenemos el valor de 5 equivale a 0.62 y 7.5 0.71. Entonces ocupamos el valor para la altura de 7 de este nivel de entrepiso para escoger el mayor y pues lo hacemos. X menos 0.62 entre 7 menos 5 va a ser igual a X menos 0.71 y 7 menos 7.5. Acá pues no lo mencioné, pero en la diapositiva anterior sabíamos que el tipo de exposición es B, entonces vamos a trabajar con la exposición tipo B porque es una ciudad y por lo tanto van a haber obstrucciones en cuanto al viento. Interpolamos y tenemos el valor de 0.692. Entonces con este valor es que vamos a calcular la presión. Por último, tendríamos el último tramo, que es de 7 a 10.5. Tendríamos que trabajar con el valor de 10 a 12.5. Entonces,
Tomando esos valores de la tabla, interpolamos y tenemos un valor de 0.742. Acá aparece la operación. Entonces ya tenemos los tres diferentes factores de C sub E para todos los niveles de entrepiso y ahora únicamente tendríamos que calcular para el muro de Barlovento el valor de C sub Q y para sotavento y la azotea. Entonces, para esos datos nos vamos a la tabla 1.2.3-3. En este caso, para Barlovento me dicen que es 0.8, para sotavento es 0.5 en succión y en la azotea pues nuevamente es completamente horizontal, entonces tenemos un valor de 0.7 en succión. Ya tendríamos estos cuatro diferentes valores, calculamos el C sub E, calculamos el C sub Q y entonces unimos todo en el valor del valor de P. Ahora integramos todo en esta ecuación de P igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por IW. Tenemos que para Barlovento, para el segundo piso, tendríamos que el valor de C sub E que calculamos previamente por C sub Q por Q sub S por IW nos da un valor de 34.52 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, para todo este primer nivel, tendríamos un empuje igual a 34.52. Para el siguiente nivel, para toda esta elevación de acá, tendríamos un valor de C sub E, calculado previamente por C sub Q por Q sub S por IW, igual a 38.53. Entonces, ese va a ser el empuje que voy a tener por metro cuadrado en esta parte de acá, 38.53 kilogramos por metro cuadrado. Para el último nivel, para esta parte de elevación, vamos a tener que integramos nuevamente C sub E 4 por C sub Q por Q sub S por IW, 41.34 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esa es la presión que vamos a tener a lo largo de todo este nivel, de todo este tercer piso. Entonces, ya tendríamos las diferentes presiones que están actuando en Barlovento. Sotavento es exactamente lo mismo, únicamente que va a cambiar el valor de succión, el valor de C sub Q. Por lo tanto, tendríamos que utilizar, recuerden que siempre para el valor de C sub E utilizamos la altura mayor. En este caso serían los 10.5 de elevación. Entonces, ese va a ser el valor que vamos a utilizar para toda la elevación. Calculamos ese valor y resulta que nos da igual a 25.84. Entonces esa va a ser la succión que vamos a tener en toda la parte posterior en sotavento. Ese va a ser el valor. Y por último, en la azotea vamos a tener que la elevación es a 10.5 multiplicado por el C sub Q, en este caso es de azotea, que va a ser de succión por Q sub S por IW. Me da un valor de 36.17 hacia arriba. Entonces, toda esa succión la vamos a tener sobre toda la superficie. Entonces, esa sería la forma de cómo nosotros calculamos todos estos diferentes datos y diferentes valores. No importa la edificación, no importa la estructura, siempre y cuando conozcamos los datos, dónde estamos ubicados, qué tipo de edificación vamos a hacer, las diferentes alturas a las cuales vamos a trabajar para cada uno de los pisos. Esos los tenemos en el análisis previo y pues ya tendríamos todas las diferentes cargas que actúan. Nuevamente, el diseño y el análisis lo tendríamos que hacer con este modelo que tenemos acá. Pero, para efectos de simplificación, en la mayoría de los casos aplicamos cargas puntuales en el centro de rigidez. Entonces, tendríamos que ubicar el centro de rigidez, calcular las cargas puntuales por viento, o sea, sumar la acción del empuje más la succión en una sola y ubicarla en el centro de rigidez para cada uno de los niveles. Y de ahí, pues con esa simplificación, realizar el análisis del marco. En este caso, las cargas estarían aplicadas en esta columna de acá, porque la estructura es simétrica, es completamente cuadrada. Por lo tanto, el centro de rigidez va a estar en el mero centro. Pues bien, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que tenemos las diferentes elevaciones para cada una de las estructuras. Entonces, en primer lugar, sabemos que la primera elevación son 4 metros, de ahí tendríamos un valor de 3 y en la parte superior un valor de 3.5. Entonces, para esta primera parte, este valor de 126.84, tomaríamos la mitad del nivel inferior,
más la mitad del nivel superior y pues puntualizamos esa carga. En este caso tendríamos la presión de Barlovento sobre el nivel 2, es decir, sobre toda esta altura multiplicada por una altura de 2, que es el alto tributario, más la presión de Barlovento del nivel 3, o sea, toda esta presión que se ejerce acá, pero únicamente la altura tributaria que es 1.5. Sumamos todo eso y nos da un valor de 126.84 kilogramos por metro. Acá pues nuevamente les hago la observación de que son kilogramos por metro. Quiere decir que está linealizada sobre la profundidad. Ya tomamos en consideración la altura. Para el nivel 3, en esta altura de acá, tendríamos que tomar la mitad del nivel inferior y la mitad del nivel superior. Es decir, 1.5 para la parte inferior y 1.75 para la parte superior. Entonces multiplicamos la presión de Barlovento del nivel 3, o sea, toda esta parte de acá, por 1.5, más la presión de esta altura de acá por 1.75. Y eso nos da un valor de 130.15 kilogramos por metro. Para el último nivel, pues únicamente vamos a tener la parte inferior que nos tributa, la mitad de esta altura, y pues arriba no hay nada. Entonces únicamente va a ser la mitad de 3.5, 1.75. Entonces la presión debido a Barlovento por el nivel 4 va a ser igual a 1.75 por esa presión y nos da un valor de 72.35. Y esa sería la carga lineal que yo aplicaría sobre toda esa losa de entrepiso. Entonces, esa es la manera como nosotros linealizamos estas cargas sobre toda la losa. Ahora, para el muro de sotavento, aplicamos el mismo procedimiento y pues sabemos que para la presión de sotavento va a ser la misma para todos los niveles. Lo que va a cambiar es la altura tributaria. En este caso, vamos a tener que la altura tributaria para el nivel 2, o sea, para esta succión que se está ejerciendo acá, vamos a tener 2 metros en la parte inferior y 1.5 para la parte superior, que es lo que aparece acá, 2 más 1.5. Nos da un valor de 90.44. Para el siguiente nivel, pues tendríamos 1.5, que es lo que mide esta altura tributaria, más 1.75. Ese valor lo tenemos acá, 83.98. Y para el último nivel, tendríamos que la presión debida a sotavento va a ser igual a 1.75, que sería esta altura tributaria multiplicada por esa presión de sotavento. En este caso, 45.22. Entonces ya tendríamos las diferentes cargas linealizadas a lo largo de toda esta profundidad. Recuerden que es una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda esta losa linealizada. Y de ahí pues lo otro sería para la azotea, que en este caso no es necesario porque nos interesan las cargas laterales para poder hacer el análisis estructural. Estas no tienen tanta influencia al momento de realizar nuestro análisis. Y ya para terminar este ejemplo, esta sería una vista en planta del nivel 2. Recuerden que tenemos una profundidad de 10 metros, igual acá tenemos 10 metros. Si se fijan, estos laterales, pues no los calculamos porque no es necesario debido a que se contrarrestan uno con el otro, entonces no vale la pena calcularlo. Tendríamos que la presión que se está ejerciendo sobre toda esta superficie es de 126.84. En la diapositiva anterior lo hemos calculado previamente, así sería como se vería en planta, sobre la losa directamente, en barlovento. Y en sotavento tendríamos un valor de 90.44 kilogramos por metro. Entonces, si esto lo multiplicamos por 10 y esto lo multiplicamos por 10, que es todo el ancho tributario, tendríamos una carga puntual. Entonces multiplicamos por 10 y lo sumamos y nos da una carga puntual de 2172.76 kilogramos. ¿Por qué lo aplico acá? Porque ese es el centro de rigidez de la estructura. Yo estoy considerando que la estructura es completamente uniforme, es decir, es simétrica, y que las columnas, toda la disposición es completamente simétrica. Por lo tanto, yo asumo que el centro de rigidez está en el mero centro. Entonces ahí es donde voy a colocar la carga puntual. En la vida real, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos los diferentes programas, ITAP, SAP. Entonces eso ya directamente a nosotros nos proporciona dónde va a estar la ubicación del centro de rigidez.
Entonces hacemos el análisis de nuestra estructura y él directamente nos dice sobre cuáles son las dimensiones a donde nosotros tenemos que colocar la carga en el centro de rigidez. Entonces, en este caso, yo considero que es simétrica, la coloco en este punto. Entonces, en el marco rígido, yo tendría esa carga, esa elevación y en ese punto específico. Para el nivel 3, pues hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una carga de 130.15 kilogramos por metro de manera uniforme, lineal, en esta carga. Y en esta cara de sotavento tendríamos un valor de 83.98. Hacemos lo mismo, multiplico por 10 y sumo ambos valores para poder obtener la carga puntual. Me da un valor de 2141.22 kilogramos por metro. Lo voy a colocar en este punto exactamente de la estructura. Y por último, tendríamos el nivel 4 en la azotea, que nos dicen que es un valor de 72.35. Entonces tenemos esa carga uniformemente distribuida sobre toda la losa. En barlovento y en sotavento 45.22. Entonces multiplicamos nuevamente por 10, sumamos ambos valores y me da una carga puntual de 1175.67 kilogramos. Entonces esa es la carga puntual que yo voy a aplicar sobre cada uno de esos niveles que yo tengo en mi estructura. ¿Cómo quedaría la distribución final? Pues quedaría de esta manera. Entonces ya tenemos las cargas puntuales por viento. Si se fijan son cargas considerables lateralmente. Son de 2172, 2141 y 1175. En estos puntos yo los ubico y con esto es que yo hago mi análisis estructural, ya sea en el programa o de forma manual. De hecho, al final de estos temas probablemente demos una breve introducción de cómo analizar de manera rápida este tipo de estructuras. Entonces, hacia eso vamos y esa es la idea de realizar todo este análisis por viento para poder analizar mi estructura con todas las diferentes cargas que yo voy a sostener. Y pues si ya llegaron hasta este punto, únicamente agradecerles por haber visto este video. Espero que les sea de suma utilidad. Si les gustó, por favor, una manita arriba, un me gusta. Y los que no se han suscrito, nuevamente les reitero que pueden hacerlo para que puedan ir viendo todo el contenido que vamos a ir colocando en la plataforma, en YouTube. Espero que les haya gustado. Nuevamente les hago énfasis en esto. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado al momento de realizar nuestros análisis en las estructuras. A partir de este análisis es que nosotros vamos a determinar cuáles van a ser las cuantías de acero que vamos a requerir para nuestras edificaciones. Si no tenemos un correcto análisis estructural, obviamente nuestros diseños van a estar errados. Probablemente vamos a tener consecuencias a nivel legal si llega a ocurrir algún siniestro. Entonces, especial cuidado con eso. Tenemos que tener los conceptos claros, bien definidos. Esto es una breve introducción. Tiene que seguir estudiando, tiene que seguirse empapando de la temática. En el Código Hondureño de la Construcción hay una amplia amalgama de una amplia variedad de contenido en la cual usted puede ir profundizando en la medida que vaya leyendo, vaya introduciéndose en esta parte. Los artículos están, algunos son un poco complicados de digerir. Si tiene alguna duda, puede dejarla en los comentarios. Hay otros que son sumamente fáciles, entonces solamente eso, agradecerles y nos vemos en el próximo capítulo.